En un mes de mayo, los residentes de un tranquilo pueblo en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica estuvieron conmocionados durante varios días por un caso impactante e inédito que ocurrió allí. Un joven, con el cuerpo cubierto de heridas, llamó de repente a la puerta de un residente, suplicando ayuda con pánico, diciendo que su novia había sido secuestrada por un grupo de ladrones. Unas horas después, el cuerpo de Hannah Cornelius, una estudiante de 21 años, fue encontrado en un estado trágico. El caso desató de inmediato una ola de indignación a nivel nacional, pero aún más aterrador fue el testimonio del testigo sobreviviente, que reveló toda la noche infernal que ambos vivieron. Profundicemos en cada detalle para descubrir la verdad detrás de esta historia escalofriante y no olvides dar me gusta y suscribirte para que no te pierdas ningún otro video fascinante. En una mañana de finales de mayo, la policía recibió un reporte de parte de algunos residentes locales. Contaron que un joven cubierto de heridas había llamado a su puerta durante la madrugada, afirmando que había sido atacado por una banda de ladrones. Tras recibir el reporte, la policía envió rápidamente un equipo a la dirección de la persona que hizo la llamada. Al llegar, solicitaron asistencia médica de emergencia para llevar a la víctima al hospital. También lo acompañaron, esperando a que recuperara la conciencia para tomar su declaración y recopilar información sobre el incidente. Los médicos informaron que el joven tenía múltiples heridas, aunque ninguna demasiado grave, pero había sufrido una conmoción cerebral significativa. Sin embargo, estaba fuera de peligro y esto no afectaría el proceso de toma de declaración. Unas horas después de recibir atención y monitoreo de emergencia, el joven fue recuperando la conciencia lentamente. Cuando quedó claro que estaba alerta y podía comunicarse, la policía comenzó de inmediato el interrogatorio para esclarecer la situación. Al principio, los ojos del joven aún mostraban signos de confusión y desorientación. Seguía mirando a su alrededor, aparentemente tratando de ubicarse en el tiempo y el espacio, con el ceño fruncido mientras luchaba por recordar fragmentos de memoria. Después de un rato, como si una oleada de recuerdos regresara de golpe, sus ojos se iluminaron y todo su cuerpo se tensó por el estrés. Comenzó a balbucear sobre una amiga con la voz llena de preocupación y urgencia. Ignorando las heridas en su cuerpo, el joven casi se levantó de un salto, agarrando a los oficiales de policía por ambas manos, rogándoles que enviaran inmediatamente a alguien para encontrar y salvar a su amiga. El pánico y la desesperación en sus ojos hicieron imposible que la policía ignorara su súplica de ayuda. El joven relató apresuradamente aquella noche aterradora. Tras recopilar el testimonio de la víctima sobreviviente, la policía logró reunir y esclarecer muchos detalles importantes relacionados con el grave incidente ocurrido en las primeras horas de una mañana a finales de mayo. Según el relato de la víctima, llamada Cheslin Marsh, el único sobreviviente masculino de aquella noche, él y su amiga cercana Hannah Cornelius, una estudiante de poco más de 20 años de la Universidad de Stellenbosch, habían asistido a una reunión nocturna con un grupo de amigos. Durante la noche bebieron y bailaron en varios lugares de entretenimiento alrededor de la ciudad de Stellenbosch, ubicada en la provincia del Cabo Occidental. Cuando la fiesta terminó en las primeras horas de la madrugada, Marsh tenía inicialmente la intención de regresar a casa solo usando su patineta. Sin embargo, Hannah, preocupada por su seguridad a una hora tan avanzada, insistió en llevarlo en su automóvil. Dijo que no quería que él caminara solo en plena madrugada, ya que eso podría convertirlo en un blanco para los ladrones callejeros, algo no inusual en esa zona. Finalmente ambos se despidieron del grupo y subieron al Volkswagen City Golf celeste de Hannah, un vehículo que le había regalado su abuela, para regresar al apartamento de Cheslin Marsh. En algún momento avanzada la madrugada, justo cuando se detenían frente al apartamento de Marsh en una zona residencial tranquila de Stellenbosch, ocurrió un evento espeluznante. Un grupo de 4 hombres desconocidos que se cree los habían estado siguiendo se acercó al auto. En un instante los 4 se dividieron para abrir simultáneamente las puertas del conductor y del pasajero, irrumpiendo en el vehículo con agresividad, sin dar tiempo a Hannah y Cheslin para reaccionar o defenderse. El ataque fue rápido y coordinado, lo que indica que no se trataba de un robo al azar, sino de un acto premeditado. El grupo se abalanzó de inmediato sobre Hannah y Cheslin en cuanto detuvieron el auto y antes de que pudieran bajarse. Según Cheslin Marsh, los 4 hombres actuaron con gran rapidez y violencia.
se acercaron al coche desde varias direcciones, abrieron las puertas e irrumpieron de forma amenazante. Advirtieron en voz alta que si Hannah y Cheslin no guardaban silencio y seguían completamente las instrucciones, enfrentarían consecuencias graves de inmediato. En estado de shock y miedo, ambas víctimas no se atrevieron a resistirse. El grupo comenzó a registrar cada rincón del coche, bolsos, compartimentos, guantera, buscando objetos de valor. Se llevaron artículos valiosos como billeteras, teléfonos móviles, tarjetas bancarias y otras pertenencias personales que Hannah y Cheslin llevaban consigo. Después de robar sus pertenencias, los agresores continuaron reteniéndolos, impidiéndoles salir y obligándolos a permanecer en el vehículo. Cheslin fue fuertemente sujetado y arrastrado al asiento trasero, obligado a sentarse en el suelo en una posición de total sumisión. Mientras tanto, a Hannah la empujaron al estrecho espacio entre los dos asientos delanteros, impidiéndole moverse o resistirse. Las víctimas fueron separadas, cada una vigilada por al menos uno de los atacantes. La atmósfera dentro del auto se volvió sofocante y tensa. Tanto Hannah como Cheslin eran conscientes de que se enfrentaban a una situación extremadamente peligrosa, y cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias fatales. La policía acordonó rápidamente el área alrededor de la escena para recopilar información y pruebas. Uno de los primeros pasos importantes en la investigación fue revisar los sistemas de cámaras de seguridad en la zona residencial cercana. Los oficiales fueron de casa en el complejo de apartamentos de Cheslin Marsh, solicitando grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas de forma privada. Tras revisar minuciosamente varios fragmentos de video, la policía encontró imágenes captadas en plena madrugada, apenas minutos después del ataque a Hannah y Cheslin, que mostraban el Volkswagen Golf azul de Hannah Cornelius saliendo del estacionamiento del complejo. Se identificó que el vehículo era conducido por uno de los sospechosos, no por su dueña. Ampliando la búsqueda a las calles cercanas mediante más grabaciones de vigilancia, los investigadores descubrieron que, aproximadamente una hora después de que el vehículo saliera del complejo de apartamentos, este apareció en una estación de servicio no muy lejos del lugar del incidente. El grupo se detuvo en la estación con la intención de usar la tarjeta bancaria de Cheslin Marsh para retirar dinero en efectivo, pero al intentar la transacción, el código PIN ingresado era incorrecto, lo que frustró su plan. Este fracaso los enfureció. Dentro del coche gritaron, maldijeron y descargaron su ira sobre Cheslin, quien estaba atado y no podía defenderse. Sus gritos furiosos resonaban en el interior del vehículo estrecho, aumentando el pánico y el miedo de Cheslin. Después de salir de la estación, el grupo se dirigió hacia un área suburbana de Ciudad del Cabo llamada Kraaifontein, ubicada a varios kilómetros de Stellenbosch, donde había ocurrido el incidente inicial. Allí, el grupo arrastró repentinamente a Cheslin fuera del maletero del coche donde había estado encerrado. Frente a él había una escena aterradora. Los atacantes sostenían ladrillos en las manos con la clara intención de causarle daño grave. Cheslin fue brutalmente golpeado con los ladrillos. Recordaba vívidamente el dolor insoportable cuando cada ladrillo impactaba su cuerpo uno tras otro. Tras soportar estas agresiones violentas, el grupo aparentemente creyó que Cheslin no sobreviviría, por lo que lo abandonaron solo en las afueras desiertas. Algún tiempo después, con dolor y casi sin poder respirar debido a sus heridas graves, Cheslin recuperó la conciencia, sorprendido de darse cuenta de que seguía con vida después de un evento tan espantoso. A pesar de estar gravemente herido y en un dolor insoportable, seguía profundamente preocupado por el estado de Hannah, su compañera, quien también había sido llevada. Con todas las fuerzas que le quedaban, Cheslin arrastró su cuerpo maltratado por un camino angosto que conducía a una zona residencial cercana, con la esperanza de encontrar ayuda y pedir auxilio. Después de que Cheslin Marsh recibiera ayuda oportuna de residentes locales, ellos lo ayudaron a contactar a la policía. Gracias a la rápida respuesta de las autoridades, Cheslin fue llevado al hospital para recibir tratamiento de emergencia por sus graves heridas. En el hospital, a pesar del dolor y el agotamiento, aún hizo un esfuerzo por proporcionar a la policía todos los detalles que podía recordar del incidente, con el fin de apoyar la investigación y ayudar a encontrar a su compañera, Hannah Cornelius.
Sin embargo, apenas unas horas después de que la policía comenzara la búsqueda de los secuestradores, una noticia trágica llegó al hospital. Las autoridades habían encontrado el cuerpo de la pobre Hannah. La noticia devastó por completo a Cheslin. Estaba abrumado por la culpa y el arrepentimiento, creyendo que fue el intento de Hannah por llevarlo a casa de forma segura, en lugar de dejarlo ir solo, lo que la condujo a su inescapable y horrendo destino. El dolor de la pérdida y la desesperación lo envolvieron durante esas horas más oscuras en el hospital. Gracias al denso sistema de cámaras de vigilancia instalado a lo largo de las carreteras de la ciudad, la policía pudo rastrear rápidamente el movimiento del vehículo robado. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban claramente cada movimiento del Volkswagen City Golf celeste, desde el momento en que salió del complejo de apartamentos hasta su última ubicación registrada. La última ubicación donde el coche apareció en las grabaciones fue un pequeño jardín en las afueras de la ciudad, donde la policía posteriormente realizó una búsqueda y descubrió el cuerpo de Hannah Cornelius. Además, al analizar minuciosamente las imágenes captadas en la gasolinera donde el grupo se había detenido anteriormente, la policía logró identificar rápidamente a los individuos involucrados en el caso. A medida que la investigación se expandía, las autoridades descubrieron que estos individuos eran miembros de una banda criminal activa y bien conocida en Sudáfrica, famosa por delitos graves y peligrosos. Esta información dio a la policía más fundamentos para implementar estrategias más eficaces para lograr las detenciones y resolver el caso. Continuando con la investigación, la policía confirmó rápidamente las identidades de los atacantes involucrados. El grupo estaba compuesto por 4 individuos: Vernon Witbooi, de 33 años, Geraldo Parsons, de 27, Nashville Julius, de 29 y Eben Van Niekerk, de 28. Estos sospechosos se convirtieron rápidamente en el objetivo de una intensa persecución policial a lo largo de múltiples carreteras de la zona. No pasó mucho tiempo antes de que la policía lograra coordinarse con éxito y arrestar a los 4, asegurándose de que no tuvieran oportunidad de escapar. Inmediatamente después de su arresto, todo el grupo fue escoltado a la estación de policía para colaborar con la investigación. En mayo de 2017, se grabó en video un interrogatorio de 113 minutos entre Vernon Witbooi y la policía en Stellenbosch. Este interrogatorio marcó un punto de inflexión crucial para descubrir los detalles horrendos que rodeaban el caso. En el video, Witbooi declaró que la razón por la que se encontraba inicialmente en la escena era porque se le habían acabado las sustancias ilegales. Debido a los síntomas de abstinencia, llamó a sus amigos Parsons y Van Niekerk la noche del viernes 26 de mayo. Mientras los 3 conversaban, de repente se les ocurrió la idea de ir al centro a buscar algo interesante y posiblemente dinero fácil. Esa noche, recogieron a un 4º integrante para unirse a su plan depredador. El grupo luego caminó hacia el centro y se acercó a un edificio de apartamentos. Al ver un vehículo policial estacionado cerca, rápidamente cambiaron de dirección, eligiendo otro camino para evitar ser detectados. Mientras continuaban caminando, vieron un Volkswagen City Golf celeste estacionado en un lugar apartado. Uno de los miembros expresó dudas sobre si había alguien dentro, pero como la luz interior seguía encendida, decidieron acercarse y comprobar. Vernon Witbooi dijo que dentro del auto había una mujer y un hombre. Inmediatamente el grupo sostuvo una breve discusión y decidió tomar control del vehículo. Su objetivo inicial era robar los teléfonos móviles y las billeteras de las personas dentro. Parsons entró por la ventana del coche y sujetó a Cheslin Marsh, mientras que Witbooi se metió al asiento del conductor para tomar las llaves. Otro miembro rápidamente tomó el teléfono y la billetera de Marsh y huyó. Los hombres restantes forzaron a Marsh al maletero del auto. Witbooi también declaró que mientras conducían hacia el área de Kraaifontein, Cornelius aún estaba sentada a su lado y planeaban vender el coche a Van Niekerk. Los 4, Witbooi, Parsons, Julius y Van Niekerk, se turnaron para conducir, mientras los demás vigilaban a Cornelius en el asiento delantero y a Marsh en el trasero. Durante el trayecto, comenzaron a turnarse para consumir las sustancias ilegales restantes y se dirigieron a una gasolinera no muy lejos de la ciudad. Antes de llegar a la estación de servicio, el grupo condujo hacia Helshoek de Pass. La atmósfera dentro del auto era tensa y oscura. Al llegar, se detuvieron temporalmente, preparándose para liberar a Cheslin y Hannah tras robar lo que querían.
Dijeron que su intención original solo era robar, no matar, pero algo ocurrió que los hizo sentirse insultados y faltos de respeto, lo cual desató una explosión de violencia que se desvió de su plan inicial. Al revisar la billetera, encontraron la tarjeta de cajero de Cheslin. Vernon le exigió que le diera el PIN. Cheslin proporcionó un número pero dijo que la cuenta no tenía dinero. Vernon parecía escéptico y no le creyó. La tensión aumentó. Vernon empujó repentinamente a Cheslin con violencia al maletero. Mientras tanto, Hannah fue obligada a sentarse en el asiento delantero, con el rostro lleno de miedo y ansiedad. El coche siguió avanzando hacia Jamestown y se detuvo en una gasolinera cercana. Allí advirtieron a ambas víctimas que no hicieran ruido mientras ellos entraban a comprar algunos artículos. Vernon volvió a pedir el PIN de la tarjeta bancaria, pero Cheslin continuó sin dar el código correcto. Esto enfureció a los criminales. Según los registros de la investigación, los sospechosos creían que Cheslin no mostraba suficiente miedo, lo que los hacía sentirse desafiados e incapaces de controlar sus impulsos. Lo llevaron a un terreno baldío en las afueras, lejos de cualquier zona residencial y casi desierto en ese momento. Allí, Cheslin fue brutalmente agredido y perdió el conocimiento. Creyendo que no podría sobrevivir, el grupo abandonó el lugar y continuó conduciendo hacia otro destino, con Hannah Cornelius aún cautiva, completamente desorientada y en pánico. Después de un tramo, el grupo se detuvo en un campo de paintball abandonado, en desuso desde hacía tiempo. El lugar era aislado, sin tránsito peatonal, un sitio ideal para continuar sus crímenes sin ser vistos. Según el testimonio de uno de los acusados, Geraldo Parsons dijo que la chica estaba tan aterrorizada y desesperada mientras la retenían que ofreció cooperar y hacer lo que dijeran, con tal de que no la lastimaran. Ante tal peligro, creyó que la única forma de sobrevivir era obedecer. Al escuchar esto, los secuestradores se pusieron alegres, se rieron a carcajadas y se burlaron de ella, llamándola conejita asustada por su miedo y pánico. Le dijeron que si obedecía y complacía a todos los hombres presentes, podrían considerar dejarla ir ilesa. Bajo presión y cautiverio, Hannah realmente creyó en esa promesa vaga e incierta. Pensó que ceder a sus demandas era la única manera de seguir con vida. Hannah también mantenía la esperanza de que si lograba sobrevivir, podría denunciar a los criminales ante la policía más adelante. Luego, bajo constantes amenazas y coacción, Hannah fue obligada a soportar actos inapropiados por parte de cada uno de los miembros del grupo de secuestradores. Testigos describieron cómo Hannah sollozaba repetidamente y les suplicaba que se detuvieran durante todo el calvario, mostrando claramente su angustia y desesperanza en una situación contra la que no podía luchar. Aunque sabía que suplicar podía ser inútil, nunca dejó de pedir misericordia a sus secuestradores. Geraldo Parsons, el único acusado que proporcionó evidencia directa, admitió que fue el primero en abusar de Hannah. Después lo siguió Vernon Whitbuy, un hombre de poco más de 30 años, y finalmente Eben Van Niekerk. El testimonio y las pruebas de Parsons ayudaron a esclarecer la secuencia de los hechos y la gravedad de los crímenes cometidos por el grupo contra Hannah. Según los informes, el grupo tenía inicialmente la intención de liberar a la joven después de cometer los actos atroces. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando Hannah repentinamente se resistió y perdió el control emocional. En respuesta a su resistencia inesperada, el grupo decidió meterla en el maletero del mismo coche y condujeron hacia una zona remota, específicamente a un viñedo cercano. Allí continuaron agrediéndola poniendo en riesgo su vida. No mucho después, Hannah murió cuando decidieron matarla usando una gran roca. Tras el incidente, creyendo que ambas víctimas estaban muertas, el grupo continuó usando el coche de Hannah para cometer más delitos. Persiguieron a una mujer que iba camino al trabajo en el área de Cryfontaine y le robaron el bolso y el teléfono. Otra persona fue secuestrada brevemente, llevada a una gasolinera y obligada a retirar dinero de su cuenta bancaria antes de ser liberada. En comparación con la situación de Hannah, estas personas tuvieron la suerte de no sufrir el mismo trágico destino que las víctimas anteriores. Durante su recorrido, Geraldo Parsons dijo que le sugirió a Vernon Whitbuy que vendieran el auto para eliminar evidencia y evitar la detección policial. Sin embargo, Vernon quería conducir hasta Delft para reunirse con un intermediario de autos usados antes de venderlo.
Después de recorrer una larga distancia, Parsons notó señales de que estaban siendo seguidos. Se puso extremadamente ansioso y entró en pánico. Le dijo a sus cómplices que la policía podría estar tras ellos y les pidió ideas para escapar de la persecución. Vernon aconsejó acelerar para salir del área de vigilancia, pero como el auto era viejo y no podía ir más rápido, el grupo tuvo que idear otro plan. En una decisión apresurada saltaron del coche y corrieron hacia un campo cercano para evitar ser capturados. Sin embargo, la policía, con la ayuda de residentes locales y agricultores que trabajaban en una granja cercana, coordinó rápidamente la operación y logró detener a la banda. Geraldo Parsons y Vernon Whitboy fueron arrestados por la policía en horas de la tarde, aproximadamente unas 11 horas después del robo del vehículo. Eben Van Niekerk y Nashville también fueron arrestados en operaciones de búsqueda posteriores, completando la aprehensión de todos los individuos involucrados en el caso. Fueron detenidos y, tras los interrogatorios, se llevó a cabo un juicio. El único testigo del caso, Cheslin Marsh, tuvo que soportar una dolorosa lucha interna al testificar ante el tribunal. Los hechos fueron tan brutales que Marsh nunca pudo olvidar las horribles imágenes y emociones de aquel momento. Mientras contaba la historia, su voz temblaba, a veces ahogada por la emoción, ya que el miedo, la impotencia y la tristeza seguían siendo tan vívidos como si aún estuviera reviviendo el aterrador suceso. Durante el juicio, una prueba crucial impactó a todos los presentes. Una gran roca, identificada como el objeto que causó las graves heridas que provocaron la muerte de Hannah. Cuando la roca fue colocada sobre la mesa de pruebas, muchos no pudieron apartar la vista de su tamaño masivo y su exterior áspero, ya que no se parecía a ningún objeto comúnmente utilizado como arma. La roca era pesada, rugosa y claramente usada con una fuerza tremenda para causar daño a la víctima. Ella soportó momentos absolutamente horribles, en los que los agresores no solo infligieron dolor, sino que deliberadamente aumentaron su sufrimiento, empeorando todo aún más. Este acto reveló la intención calculada y maliciosa de los criminales, cuyo objetivo era hacer que la víctima sufriera una agonía prolongada antes de morir. El juez abordó la gravedad del crimen en el tribunal, calificándolo como una serie de actos bárbaros y crueles. Enfatizó que el grupo no solo causó daño físico, sino que también pareció disfrutar del terror y el sufrimiento de Hannah durante toda la pesadilla. La manera fría y sanguinaria en la que se cometió el crimen estremeció a todos en la sala del tribunal. El juez declaró que los agresores habían planeado causar el máximo sufrimiento a la víctima, mostrando una crueldad que excedía cualquier norma moral o legal. Los 4 perpetradores involucrados en el caso enfrentaron un estricto proceso judicial y finalmente fueron condenados, a finales de esa década, a un total combinado de varios siglos de prisión. Entre ellos, 3 recibieron cadenas perpetuas por los delitos graves que cometieron. La sentencia fue considerada un castigo apropiado para hacer justicia y prevenir crímenes similares en el futuro. Cuando la noticia de la trágica y desgarradora muerte de la joven se difundió a mediados de aquel año, la comunidad de la Universidad de Stellenbosch, donde ella estudiaba, expresó una profunda tristeza y conmoción. La tragedia no solo fue una pérdida profunda para la comunidad académica, sino que también tuvo un efecto devastador en la familia de Hannah. Un año después de la muerte de su hija, la madre de Hannah, Anna Cornelius, falleció trágicamente en un accidente de natación. Aunque su muerte fue considerada accidental, el padre de Hannah, Willem Cornelius, compartió en una ocasión que Anna quizás no tenía la fuerza física ni emocional para superar el impacto de haber perdido a su querida hija. Para honrar la memoria de Hannah y compartir parte del dolor que sufrió la familia, Willem y Anna fundaron la Fundación Hannah Cornelius. El objetivo de la fundación es ayudar a los niños locales a acceder a la educación y escapar de la violencia social, con la esperanza de contribuir a un entorno más seguro y saludable para las futuras generaciones. ¿Qué opinas sobre este caso? Déjanos un comentario abajo para contárnoslo. Gracias por ver el video completo. Adiós y hasta la próxima.